¿Deben perder la fe los testigos que abandonan la organización? Es de sobra conocido que los testigos de Jehová creen ser la única religión verdadera. Llevan 100 años predicando este mensaje. Por lo tanto, si es la única que tiene la verdad, fuera de esta organización todo es mentira y está condenado a la destrucción. Este mensaje que difunde el cuerpo gobernante, lo transmite una y otra vez en sus publicaciones y vídeos. Es tanta la insistencia, que muchos testigos al abandonar la organización se hacen ateos y pierden la fe en todo. Veamos unos ejemplos de manipulación del cuerpo gobernante en las revistas Atalaya. 9. Consideremos ahora la cuestión de la lealtad a la organización visible de Jehová. No hay duda de que debemos lealtad a esta, incluido el esclavo fiel y discreto, mediante quien se alimenta espiritualmente a la congregación cristiana. Mateo 24, 45, 47. Supongamos que en las publicaciones de la sociedad Watchtower aparece algo que no entendemos o con lo que no concordamos en ese momento. ¿Qué haremos? ¿Ofendernos y abandonar la organización? 10. La lealtad a la organización visible de Jehová significa asimismo no tener nada que ver con los apóstatas. Los cristianos leales no sienten curiosidad por saber lo que estas personas tienen que decir. Es cierto que aquellos a quienes Jehová Dios utiliza para dirigir su obra en la tierra no son perfectos. ¿Pero qué nos manda la palabra divina? ¿Dejar la organización de Dios? No. 13. ¿Por qué no están justificadas esas personas al abandonar la organización de Dios? Además, suponga que alguien fuera a separarse del pueblo de Jehová. ¿A dónde iría? ¿No se encara con la misma cuestión que afrontaron los apóstoles de Jesús cuando él les preguntó si también querían dejarlo? Bien respondió el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes dichos de vida eterna. Juan 6, 68. Solo se podría ir a Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, o a las garras de la bestia salvaje política de Satanás. 14. Alguien que haya sido verdadero cristiano pudiera renunciar al camino de la verdad y declarar que ya no se considera testigo de Jehová ni quiere que se le conozca como tal. Al ocurrir esta situación poco común, la persona está renunciando a su condición de cristiano, y está desasociándose deliberadamente de la congregación. 7. Solo los testigos de Jehová, el resto ungido y la gran muchedumbre, como organización unida bajo la protección del organizador supremo, tienen la esperanza bíblica de sobrevivir al fin inminente de este sistema dominado por Satanás el diablo y encaminado a la destrucción. Revelación 7, 9, 17. 2 Corintios 4, 4. Bien, hemos leído suficiente para entender que la Atalaya deja bien clara varias cosas. Primero, que nadie puede salir de la organización de manera honorable. Segundo, si uno deja la organización ya no es cristiano. Tercero, si sale de la organización no tienes otro destino que pertenecer a Babilonia la Grande o a la bestia salvaje. Cuarto, si deja la organización será destruido en Armagedón. Con esta coacción emocional consiguen tener bajo control a los testigos. Saben que si dan el paso de salirse de la organización será siempre bajo condiciones dolorosas. Pero, ¿realmente tiene el cuerpo gobernante autoridad espiritual? Su autoridad ficticia se basa en Mateo 24, 45, 47. ¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darle su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo, al llegar, lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Estas palabras el cuerpo gobernante las trata como si fueran una profecía. Pero el relato está escrito en forma de parábola. De hecho, no solo usa la parábola del esclavo fiel y discreto. Si seguimos la lectura en el capítulo 25 habla de las 10 vírgenes que esperan al novio. 5 eran sensatas y 5 insensatas. Pero todas esperaban la venida del novio, es decir, Jesucristo. Tras este relato Jesucristo vuelve a utilizar la misma parábola pero usa a esclavos diferentes a los cuales les da a uno 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1 talento. En todas las parábolas deja claro que hay dos grupos de cristianos. Los que tendrán el favor de Jesucristo y los que no lo tendrán. En las 3 parábolas el final es el mismo. El esclavo fiel y discreto. 48. Pero, si ese esclavo resulta ser malo y alguna vez dice en su corazón mi amo está tardando y se pone a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos empedernidos, el amo de ese esclavo vendrá un día en que él no lo espera y a una hora que él no sabe y le dará el peor de los castigos y lo pondrá con los hipócritas. Ahí es donde llorará y apretará los dientes. Las 10 vírgenes. 11. Después vinieron las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió:
Les aseguro que yo a ustedes no las conozco. Los esclavos de los talentos. 30. Y al esclavo que no sirve para nada, échenlo afuera, a la oscuridad. Ahí es donde llorará y apretará los dientes. Todas estas parábolas tienen el mismo mensaje. Los cristianos deben mantenerse en guardia, despiertos y llevando una vida cristiana. ¿Qué hace el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová? Sus intereses están en la recaudación de las contribuciones monetarias de las congregaciones. Se han convertido en una agencia inmobiliaria dedicada a la compra y venta de salones del reino y salones de asambleas. Se apropiaron de los salones que eran de las congregaciones y se las pusieron a su nombre para después venderlos. Los salones de asambleas que ya pagaron los testigos de Jehová y al ponerse a nombre de la Watchtower, les hacen pagar un alquiler de 13.000 euros cada asamblea que se celebra. Esto lo hacen a escondidas de los hermanos. Tienen un sistema perverso de recaudación donde la literatura entregada por el cuerpo gobernante debe ser pagada, esto lo hacen también a espaldas de los hermanos. Se exige a los testigos contribuciones, esto lo hacen por medio de publicaciones y vídeos que editan constantemente. Hacen que los testigos de a pie les construyan inmensos edificios gratuitamente. Han amparado a los pederastas dentro de las congregaciones. El escándalo ha sido de proporciones mundiales. Lucen relojes Rolex de oro cuando salen a conferenciar por telepredicación. Son profetas falsos y obligan a los testigos a que profeticen falsamente que Jesucristo fue entronizado en 1914 basándose en argumentos falsos. Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Los presidentes de la Watchtower y los miembros del cuerpo gobernante han profetizado muchas veces dando fechas que nunca se han cumplido. En 1914 vendrá Armagedón. En 1925 se levantarán de la muerte los fieles del pasado y vendrá Armagedón. En 1975 vendrá Armagedón porque terminan los 6.000 años. Antes que termine el siglo XX vendrá Armagedón. 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Deuteronomio 18, 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablaré en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Por lo tanto, el cuerpo gobernante reúne unos requisitos antibíblicos. Son ladrones. Robaron los salones del reino y salones de asambleas, para venderlos y quedarse el dinero. Estafan a los testigos obligándolos a que hagan contribuciones bajo coacción. Les cobran alquileres de 13.000 euros por usar los salones de asambleas, salones que pagaron los testigos. Son falsos profetas y amparan a los pederastas. En otra parábola Jesucristo habla de cristianos que cuidaron de los más débiles, enfermos y necesitados. Señor, cuando te vimos hambriento, y te dimos de comer, sediento, y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero, y te alojamos, desnudo, y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte. Y el rey les responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Mateo 25, 31, 46. Según el mismo cuerpo gobernante, los más pequeños son ellos, es decir, el resto de ungidos que quedan en la tierra. ¿Qué obras hicieron y cuándo? Jesús dice que, en muestra de bondad, respeto y generosidad, le dieron alimento, bebida y ropa, y le ayudaron cuando estuvo enfermo y en prisión. Cuando las ovejas responden que no hicieron ninguna de estas cosas a Jesús personalmente, Él les dice que apoyaron a sus hermanos espirituales, al resto de cristianos ungidos, de modo que en ese sentido se lo hicieron a Él. La pregunta obligada ¿es posible que este grupo de hermanos llamados el cuerpo gobernante se identifique con las palabras de Jesucristo? ¿Pasan hambre? ¿Están desnudos? ¿Necesitan cuidados médicos especiales por ser pobres?
Ya hemos visto que tampoco concuerda las palabras de Jesucristo con el modus operandi del cuerpo gobernante. Viven desvergonzadamente sin trabajar muy por encima del resto de los testigos de Jehová. Por lo tanto, difícilmente pasan hambre, ni sed, ni están desnudos. Todas estas pruebas dejan al cuerpo gobernante deslegitimados espiritualmente para descalificar a los testigos que decidan salirse de la organización. Entonces, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes dichos de vida eterna. Juan 6, 68. Juan 14, 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Colosenses 2, 10. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Primera Timoteo 2, 5, 6. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2,4. Jesucristo es el Redentor enviado por Dios. Él se manifiesta en sus palabras y sus obras como el Salvador. Quien cree en Él reconoce que, verdaderamente este es el Salvador del mundo. Juan 4, 42. Solamente en Él hay salvación. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay ninguna referencia en la Biblia que diga que la salvación depende de estar dentro de una organización. Tampoco hay referencia alguna a que la salvación dependa de un esclavo fiel y discreto. Ni de un cuerpo gobernante autoproclamado a sí mismo como el portavoz entre Dios y los hombres. En la época del pueblo de Israel, Dios utilizó a Moisés y este guió al pueblo hacia la tierra prometida y les dejó la ley escrita hasta el Mesías. Ahora con el sacrificio de Jesucristo la salvación de la humanidad pende de la fe en Él y en su sacrificio. Juan 6, 28. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29. Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. 35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 7. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En la Biblia encontramos la salvación. En la palabra de Dios encontramos el camino que lleva al conocimiento de Dios. No hay otra forma, ni por publicaciones ni organizaciones dirigidas por hombres. El hombre esclaviza. El hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Eclesiastés 8, 9. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.